Muy buenas tardes. Esta primera parte de la sesión correspondiente al día de hoy va a estar destinada básicamente al desarrollo del denominado derecho procesal constitucional y a una explicación un poquito más detallada dentro del marco del propio derecho procesal constitucional del llamado modelo de jurisdicción o justicia constitucional en el contexto del ordenamiento jurídico peruano. ¿Por qué es importante, en principio, hablar de derecho procesal constitucional? Bueno, lo es no solamente porque se trata de una disciplina jurídica relativamente novedosa a la cual vale la pena prestarle atención, sino básicamente porque si vivimos en un Estado democrático y constitucional de derecho, donde se pretende afirmar la idea de que una Constitución es norma suprema, la garantía de esa supremacía definitivamente no sería tal si no existieran mecanismos destinados a preservar ese carácter de supremacía que precisamente se predica de sus contenidos. Si una Constitución establece, como lo decíamos en otro momento, criterios en torno a la organización, a la limitación y a la justificación del poder, queda claro que la única manera de asegurar la eficacia de esos contenidos o la primacía de ese carácter normativo y ese carácter supremo al que tanto hemos venido hablando es a través de instrumentos específicamente procesales que permitan asegurar dicha eficacia, ese carácter normativo. Muy bien, es al estudio de esos mecanismos que permiten asegurar la supremacía constitucional, como veremos más adelante, a lo que se dedica precisamente esa nueva disciplina jurídica que se llama derecho procesal constitucional. Disciplina que, por cierto, es probablemente de las ramas del procesalismo científico la más joven, a diferencia de otras ramas del procesalismo científico, como por ejemplo el derecho procesal civil. No ocurre lo mismo con el derecho procesal constitucional. Los primeros aportes de dicha rama procesal, digámoslo así, producidos de manera sistemática, recién se empiezan a dar hacia aproximadamente mediados de la segunda mitad del siglo XX. Y esto es así básicamente porque evidentemente no se trata de estudios que puedan considerarse vienen desde épocas antiguas. Evidentemente la existencia de mecanismos de naturaleza procesal como el habeas corpus, como el amparo o como el propio control constitucional pueden venir de muy atrás, pero el estudio sistemático de esos mecanismos es cosa, reitero, relativamente contemporánea. Y la doctrina o la mayor parte de la dogmática suele reconocer que los primeros gran aportes, digámoslo así, ordenados, sistemáticos, orgánicos, en torno al denominado derecho procesal constitucional, se los debemos pues a un jurista muy conocido por todos nosotros, que es Hans Kelsen. Bueno, para quienes no lo saben, Hans Kelsen fue precisamente no solamente un teórico, un gran teórico del positivismo jurídico, sino que a su vez fue quien definitivamente sentó las primeras bases de esta rama procesal de la que vamos a comentar en los siguientes minutos. Porque es gracias a los trabajos que él escribió y particularmente a un estudio muy memorable que se denomina la garantía jurisdiccional de la Constitución, que por primera vez se puede considerar la intentona, el esfuerzo por establecer ciertos principios de lo que más adelante se llamaría o se conocería como derecho procesal constitucional. Este estudio denominado la garantía jurisdiccional de la Constitución es escrito hacia fines de la década de los años 20, del siglo XX precisamente, ¿correcto? Y evidentemente puede decirse que es consecuencia directa de los esfuerzos ya teóricos que por la época se dieron también a través de los aportes de otros autores y que permitieron la creación, cosa curiosa, del primer tribunal constitucional en el mundo, que es precisamente la Corte Constitucional austriaca. Y ahí nomás también el Tribunal Constitucional checoslovaco. Bueno, Checoslovaquia ya no existe, pero evidentemente en ese momento fue también otra de las novedades importantísimas en materia de organismos de justicia o jurisdicción constitucional. ¿Por qué es importante el estudio del derecho procesal constitucional? Bueno, lo es definitivamente y creo que no se necesita mucho esfuerzo teórico para demostrarlo, porque si evidentemente vivimos en un Estado democrático y constitucional de derecho y pretendemos afianzar la supremacía de la Constitución, los contenidos de la Constitución, esa organización del poder, esa limitación del poder, esa justificación del poder de la que hablábamos en una sesión anterior, bueno, pues la única manera de asegurar eso es a través de instrumentos jurídicos idóneos. Y esos instrumentos jurídicos idóneos son aquellos de naturaleza eminentemente procesal. Como ustedes bien saben, a toda norma sustantiva, dice la teoría, le es consustancial o le debe corresponder necesariamente
una norma de carácter procesal, porque si no, no hay modo de garantizar su eficacia. Simplemente estaríamos en el mundo de lo teórico, pero frente a un eventual desconocimiento no tendríamos cómo reclamar la eficacia o la defensa de esa norma sustantiva. Muy bien, la Constitución es una norma sustantiva también, más allá de los importantes contenidos que posee. Pero si la Constitución, siendo importante y reclamando para sí esa característica de supremacía, carece de mecanismos que permitan defenderla, entonces simplemente el Estado de Derecho no sería sino un simple sueño, un simple, ¿no es cierto?, pensamiento meramente idílico, y no es esa la idea. El nacimiento de un derecho procesal constitucional aparece precisamente por la necesidad de buscar una explicación teórica, una explicación dogmática a los diversos mecanismos de defensa de la Constitución. Evidentemente hay que distinguir algo que es bastante claro. Una cosa son los mecanismos procesales de defensa o protección de la Constitución que existen desde hace mucho. Piénsense, por ejemplo, en el habeas corpus inglés, en el amparo mexicano, en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que tiene antecedentes en el derecho americano. Y otra cosa muy distinta es el estudio dogmático, sistemático, orgánico de esos mecanismos. Bueno, es esto último, es ese estudio dogmático, sistemático, comprensivo, unificado de todos y cada uno de esos mecanismos lo que explica precisamente el contenido del derecho procesal constitucional, en la manera como evidentemente hoy lo entendemos. Entonces, si quisiéramos practicar, ¿no es cierto?, una suerte de definición de lo que es el derecho procesal constitucional, diríamos en muy pocos términos que se trata de aquella disciplina jurídica que se ocupa de naturaleza procesal, que se ocupa del estudio de los mecanismos instrumentales de naturaleza procesal que permiten defender o tutelar la primacía o el principio de supremacía constitucional, ya sea desde la perspectiva de los derechos o ya sea desde la perspectiva del esquema organizativo de poder. Porque como más adelante lo vamos a poder explicar, hay ciertos procesos que defienden ciertos contenidos de la Constitución y hay otro tipo de procesos que también siendo constitucionales defienden otro tipo de contenidos que posee también la norma fundamental. Pero son todos ellos, o el estudio dogmático de todos ellos, lo que da origen a esta importantísima disciplina jurídica, que como reitero, tiene sus bases en este estudio muy importante que hace Hans Kelsen hacia la década de los años 20 del siglo XX, denominado por supuesto, si es que ya no lo he dicho anteriormente, la garantía jurisdiccional de la Constitución. A posteriori de ese primer aporte de Kelsen que sienta ciertos criterios o ciertas bases o ciertos principios dogmáticos de lo que más adelante se entendería como derecho procesal constitucional, surgen por supuesto otros aportes, como por ejemplo los del jurista alemán Hans Naviaski o por ejemplo los del procesalista mucho más conocido de origen italiano Piero Calamandrei, que son quienes a su modo empiezan a desarrollar de una manera mucho más sistemático potenciada los grandes criterios de los que ya nos había hablado Kelsen a través de este primer estudio comprensivo. A posteriori de ese primer momento y esta primera oleada teórica aparecen pues con el curso del tiempo, con el paso de los años, ya aportes de mayor envergadura. ¿Por qué? Porque ya se venía contando con la producción, sobre todo jurisprudencial, de los primeros tribunales constitucionales que se venían poniendo en funciones a nivel de diversos países en el mundo, sobre todo los países europeos, la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el propio Tribunal de Garantías Constitucional Español, que a pesar de que tuvo una época o una vida muy rápida, muy breve, sin embargo dejó ciertas premisas teóricas que permitieron especular algunos aspectos en torno de su funcionamiento y la importancia de sus decisiones en el momento en el que estuvo evidentemente en tareas o bajo responsabilidades. Obviamente con el paso del tiempo, como les repito, aparecieron otros estudios, grandes esfuerzos sistemáticos, como por ejemplo aquellos que se los debemos a otro jurista de origen italiano que se llama Mauro Capelletti, que además es autor de uno de los grandes clásicos del derecho procesal constitucional y que se llama La jurisdicción constitucional de la libertad. Tenemos también los grandes aportes de un gran jurista mexicano hasta ahora vivo, que es Héctor Fix-Zamudio, y a posteriori de ese primer momento, ya podríamos decir hasta una tercera, ¿no es cierto?, ola de aportes en materia ya, ¿no es cierto?, de un desarrollo mucho más exponencial de lo que es nuestra materia. Hacia principios de los años 80 aparece escrito el primer libro, y ya no simplemente afirmaciones, ya no simplemente aproximaciones, sino que aparece escrito el primer libro, el primer manual de Derecho Procesal Constitucional, que se lo debemos a un jurista español, tanto procesalista como administrativista, su nombre es Jesús González
Pérez. Tenemos otros aportes, por supuesto, aquí en Latinoamérica, como los de un jurista muy conocido aquí en nuestras latitudes, como es Néstor Pedro Sagüez. Tenemos también los aportes, también en materia de derecho procesal constitucional, del jurista costarricense Rubén Hernández Valle, como otros, en otras latitudes. En lo que respecta al Perú, sin disputa alguna, debemos decir que quien contribuyó decididamente a la difusión del derecho procesal constitucional y quien más aportes, digámoslo así, sistemáticos ha realizado, es nuestro primer constitucionalista, Domingo García Belaúnde. Muy bien, pero más allá de ese desarrollo, ¿no es cierto?, interesantísimo, diversificado en diversas etapas que ha tenido esta importantísima disciplina, y más allá de lo que se siga produciendo, que de hecho es bastante en los últimos años, sin embargo lo que nos conviene estudiar inmediatamente es de qué manera es que se ha venido dando ese desarrollo. Bueno, cómo se ha explicado el derecho procesal constitucional, porque hablar de una disciplina que se ocupa del estudio de los mecanismos o instrumentos de naturaleza procesal destinados a defender la Constitución sienta una primera base teórica, pero esa base teórica requiere a su vez ciertas explicaciones complementarias. Una primera de ellas es la siguiente: a pesar de que todos los mecanismos de defensa de la Constitución tengan por objeto inmediato o por finalidad esencial preservar la eficacia normativa, el carácter supremo de una Constitución, cuidado, no todos ni cada uno de estos mecanismos procesales cumplen ese rol exactamente de la misma manera o exactamente con las mismas características. Si ustedes empiezan a adentrarse ya al análisis específico, como lo vamos a hacer a renglón seguido, de cada uno de esos mecanismos de naturaleza procesal que permiten defender la Constitución, van a poder verificar que si de procesos constitucionales se trata, existen dos grandes grupos. Existen en primer lugar los denominados procesos constitucionales de la libertad, y los denominados procesos constitucionales orgánicos. ¿Qué cosas son los procesos constitucionales de la libertad? En rigor, los procesos constitucionales de la libertad son todos aquellos mecanismos de naturaleza procesal que lo que buscan en esencia es preservar, proteger, defender los derechos fundamentales de la persona y proteger o defenderlos frente a eventuales conductas inconstitucionales, sea que estas conductas puedan traducirse o puedan verse reflejadas a través de actos, a través de omisiones, a través de amenazas, como en su momento lo vamos a estudiar. En pocos términos, lo que buscan los procesos constitucionales de la libertad es tutelar aquella parte de la Constitución que tiene que ver con los derechos, lo que normalmente y en doctrina se conoce como parte dogmática de la Constitución. Hacia eso se encaminan estos mecanismos conocidos como procesos constitucionales de la libertad, a los que por lo demás modernamente se les conoce también como procesos de tutela de derechos. Dentro de los procesos constitucionales de la libertad encontramos a cuatro mecanismos, en el caso del ordenamiento jurídico peruano, muy conocidos. Encontramos al habeas corpus, encontramos al habeas data, encontramos al proceso de amparo y también, aunque esto alguna doctrina lo discute, al denominado proceso de cumplimiento. Entonces, lo que tienen en común estos cuatro primeros procesos es que buscan en esencia tutelar, defender los derechos fundamentales de la persona, oponiéndose a conductas que sean inconstitucionales, sea que éstas se traduzcan en actos, en omisiones o amenazas, y su objetivo central será devolver las cosas al estado en el que se encontraban esos derechos antes de que fueran objeto de una transgresión. ¿Cuáles son los procesos constitucionales orgánicos? Los procesos constitucionales orgánicos son aquellos instrumentos de naturaleza procesal que lo que buscan en el fondo es preservar la regularidad funcional del Estado y de los órganos entre los cuales se distribuye el poder estatal. ¿Cómo es esto? Muy simple. Como lo decíamos en una sesión anterior, no nos olvidemos o recordemos que el Estado organiza el poder, distribuye el poder en ciertos sectores, en ciertas áreas, en ciertos órganos de relevancia. ¿Qué ocurre? Que cuando la Constitución diseña ese esquema organizativo y asigna competencias para cada uno de los órganos, la garantía del Estado constitucional de derecho, ¿en qué consiste?
en que cada uno de esos órganos asuma sus competencias en forma debida y no avasalle las competencias de otros organismos o no omita el ejercicio de esas mismas competencias o ejerza sus competencias de una forma que resulte acorde o conforme con la Constitución. Si evidentemente no se produce ningún tipo de fisura, no se produce ningún tipo de desacato del esquema organizativo del poder de acuerdo a la Constitución, si evidentemente el Estado funciona bien, estos mecanismos no serían necesarios. Pero ¿qué ocurre en la vida práctica? Ocurre muchas veces lo contrario, de que los órganos del Estado desnaturalizan el ejercicio de sus funciones y avasallan a otros organismos o simplemente desconocen los mandatos constitucionales. Precisamente para preservar la regularidad funcional del Estado y de los organismos entre los cuales se distribuye el poder estatal, es que han sido diseñados los denominados procesos constitucionales orgánicos, que cuando se motorizan, cuando se accionan, cuando se ponen en práctica, lo que buscan es que el Estado vuelva a su estado de normalidad orgánica, es decir, de que se recupere el ejercicio normal de las competencias y evidentemente no existan contrafueros, excesos o invasiones, ¿no?, que de alguna manera demuestren, verifiquen o patenticen un uso indebido de poder. En el esquema constitucional peruano, ¿correcto?, porque de eso fundamentalmente estamos hablando esta tarde o en estas sesiones, existen hasta 3 tipos de procesos que cumplen ese rol. Tenemos al denominado proceso de acción popular, tenemos al denominado proceso de inconstitucionalidad de las leyes y también tenemos al llamado proceso competencial. Estos 3 procesos, más allá de las particulares características que poseen y que en su debido momento vamos a explicar, lo que buscan es preservar que el Estado funcione y funcione bien, de acuerdo al cuadro de competencias que esa misma Constitución ha establecido para los principales poderes u órganos constitucionales. ¿Correcto? Entonces, en el esquema del derecho procesal constitucional, hay unos procesos que lo que buscan es tutelar derechos, la parte dogmática de la Constitución, y hay otros procesos que lo que buscan es que el poder funcione y funcione bien. ¿Correcto? En otras palabras, este segundo grupo de procesos, los procesos constitucionales orgánicos, lo que pretenden es proteger la llamada parte orgánica de la Constitución, como los primeros, la llamada parte dogmática de la Constitución. Si lo que queremos es, obviamente, sistematizar los tipos de procesos, este es el primer esquema preliminar al que debemos adscribirnos. Pero debemos adscribirnos para efectos de ordenar las ideas, porque también no deja de ser menos cierto que también hay que tomar con cierta prudencia este tipo de clasificaciones. Son muy útiles para entender la naturaleza de los procesos, pero también algunos de estos mecanismos, ¿no es cierto?, agrupados de esa manera, podrían eventualmente aceptar ciertas excepciones, como podemos explicarlo aquí brevemente. Y se lo voy a graficar de la siguiente manera. En teoría, y aun cuando un proceso constitucional de la libertad tiene, como ya hemos adelantado, por propósito, tutelar la parte dogmática, tutelar la parte que se refiere a los derechos en toda Constitución, eventualmente podría darse el caso que por la vía indirecta pueda también ser utilizado para tutelar o defender la denominada parte orgánica. ¿Cuándo podría ocurrir eso? Lo vamos a estudiar en su debido momento, pero les adelanto la idea. Podría ocurrir cuando, por ejemplo, se está defendiendo derechos porque han sido agraviados y ese agravio viene de alguna manera validado por una norma y esa norma resulta inconstitucional. Si evidentemente, y como lo vamos a estudiar en su debido momento, yo utilizo un proceso constitucional de la libertad, se me ocurre pensar en el habeas corpus o en el amparo, y resulta de que la vulneración a los derechos se apoya en una norma, el proceso constitucional permitirá, de modo preliminar a la tutela del derecho, inaplicar la norma que evidentemente resulta violatoria a esos mismos derechos fundamentales. Aquí nos encontraremos con un esquema muy especial. ¿Cuál sería ese esquema? De que el mecanismo que protege normalmente los derechos, al buscar al mismo tiempo la inaplicación de una norma por inconstitucional, lo que en el fondo estaría haciendo también es oficiar como un típico instrumento de carácter orgánico, en la medida en que buscaría de que una norma que sea incompatible con la Constitución pueda ser dejada de lado. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos una típica excepción. Y de modo similar puede presentarse un esquema también excepcional con el caso de los procesos constitucionales orgánicos. Hemos dicho que, por ejemplo, estos tutelan básicamente la parte orgánica.
no la parte dogmática, pero sin embargo por excepción también podría presentarse la figura inversa al primer supuesto. ¿Cuándo se produciría eso? Cuando, por ejemplo, se utiliza uno de estos mecanismos, pensemos en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, se utiliza un proceso de inconstitucionalidad para que una norma desaparezca del ordenamiento jurídico por contradecir la Carta. Pero ocurre que esa norma que el Parlamento ha emitido y que contradice la Constitución, de repente lo que hace es violar o desconocer normas constitucionales que de alguna manera reconocen derechos. Nos encontraríamos acá con la siguiente situación, con la siguiente figura. Yo estaría controlando a un poder del Estado, en este caso al Poder Legislativo, por haber emitido una norma que es inconstitucional. Y si bien ese control tendrá por propósito desaparecer la norma del ordenamiento jurídico, porque para eso se ha activado un proceso de inconstitucionalidad de las leyes, sin embargo lo que yo voy a defender en el fondo es un derecho. ¿Por qué? Porque esa norma inconstitucional lo que está haciendo es desconocer derechos o desnaturalizar derechos fundamentales. Entonces, cuando yo les he explicado, o cuando la doctrina les explique esta distinción de los procesos, tómenlo como una manera de ordenar ideas, pero tampoco lo tomen como algo absoluto o absolutista, ¿ya? Entonces también veamos las cosas de esa manera. Otro tema que también debe ser perfectamente clarificado en el ámbito del derecho procesal constitucional es básicamente el siguiente. Si vamos a hacer un desarrollo, un esfuerzo teórico acerca de lo que representa el contenido del derecho procesal constitucional, y más aún, nos vamos a proponer, como vamos a ver más adelante, la eventual enseñanza del derecho procesal constitucional, cosa que ya se está produciendo en las universidades del país, ¿correcto? La pregunta es, ¿qué cosa debemos enseñar o qué cosa debemos explicar para que el derecho procesal constitucional sea correctamente entendido? En nuestro medio, y como seguramente lo vamos a comentar en algún momento, hay muchos que creen que porque han leído las leyes, ¿no?, que permiten reconocer o regular los procesos constitucionales, ya eso los convierte en eminentes tratadistas en derecho procesal constitucional. Vamos, eso no es así. Enseñar derecho procesal constitucional no es agarrar una ley procesal en materia constitucional y empezarla a recitar exegéticamente. Eso no es enseñar derecho procesal constitucional. Enseñar derecho procesal constitucional implica efectuar el desarrollo explicativo de un conjunto de principios y categorías que son propios o consustanciales de esta importantísima rama procesal. Porque como más adelante lo vamos a ver, el derecho procesal constitucional muy poco tiene que ver con el derecho procesal civil, menos con el derecho procesal penal. El derecho procesal constitucional está sujeto a sus propios principios, a sus propias categorías, muchas de ellas distintivas, radicalmente diferenciadas del denominado derecho procesal civil o de otras ramas del procesalismo científico. Si lo que queremos es, evidentemente, explicar cuál sería el contenido a partir del cual tendríamos que desarrollar el derecho procesal constitucional, muy útil nos vendría, ¿no es cierto?, a propósito, el valernos de un esquema que desarrolló hace muchos años la teoría general del proceso. Ese esquema muy conocido, ¿no es cierto?, y difundido en diversos países, tanto europeos como latinoamericanos, lo que hace es distinguir las fases de todo proceso. Y ustedes habrán recordado de que muchos juristas nos hablan básicamente de que todo proceso puede ser estudiado desde tres perspectivas o desde tres contenidos. La de la acción, la de el procedimiento y la de la jurisdicción. Justamente ese mismo esquema podría venir, ¿no es cierto?, a colación de una eventual explicación bastante sistemática de lo que para nosotros puede representar el derecho procesal constitucional. Entonces, vamos, para la teoría general del proceso, el eventual estudio de una disciplina o rama procesal permite categorizar las cosas desde tres sectores: el de la acción, el del procedimiento y el de la jurisdicción. Si lo que queremos o si lo que nos proponemos es un estudio sistemático y orgánico de lo que representa el derecho procesal constitucional, este esquema nos puede resultar perfectamente válido y muy útil. Vamos a verlo inmediatamente. Si lo que queremos es estudiar a los diversos mecanismos de defensa de la norma constitucional, que ya saben ustedes que son bastantes, en el ordenamiento jurídico peruano, como en su momento lo vamos a estudiar, son 7, correcto, entre procesos constitucionales de la libertad y procesos constitucionales orgánicos, si lo que nos proponemos es evidentemente explicar esos procesos desde la perspectiva de estas tres fases,
podríamos decir de que, por ejemplo, en el ámbito del sector denominado acción, lo que se tendría en el fondo que estudiar es todo lo relativo a las condiciones o presupuestos para promover un proceso constitucional, así como eventualmente lo relativo a los sujetos de derecho con capacidad para generar o para, evidentemente, motorizar un proceso constitucional. Se me ocurre pensar a modo de ejemplo que en el ámbito de la acción tendríamos que estudiar, tendríamos que explicar todo lo relativo a quiénes son los sujetos de derecho legitimados para promover los diversos tipos de procesos. Tendríamos que verificar, ¿lo pueden promover el proceso personas naturales, personas jurídicas, sujetos especiales legitimados por el ordenamiento constitucional? ¿Quiénes son los que tienen capacidad para promover? Podríamos eventualmente también estudiar cuáles son las exigencias procedimentales que me impone el código para promover un proceso. Correcto, ¿qué presupuestos me exige? Por ejemplo, ¿qué tipo de conductas son aquellas que eventualmente puedo cuestionar a través de los procesos? Actos, omisiones, amenazas, normas, etcétera, etcétera. Eso evidentemente podría ser estudiado en el ámbito, ¿no es cierto?, del sector denominado acción, porque es la primera parte de toda, ¿no es cierto?, de todo el engranaje procesal, la parte donde arrancan los procesos y por lo tanto lo que allí yo tenga que explicar tiene que ver con la parte inicial de cada proceso, con el punto de despegue o de arranque o de inicio de todo proceso, obviamente de cada mecanismo de defensa de la Constitución. En el sector llamado procedimiento, ¿qué cosa es lo que eventualmente se tendría que estudiar? Bueno, ahí tendríamos que estudiar todo lo relativo a la competencia de los órganos que eventualmente van a conocer de los procesos constitucionales, a los mismos requisitos de procedimiento que hay que seguir para poder llevar a efecto, ¿no es cierto?, el recorrido de un proceso. Si el proceso es en una instancia, si el proceso es en dos instancias, si existen previstos recursos impugnatorios, el tema de las medidas cautelares, el tema de las medidas, ¿no es cierto?, anticipadas, son factores o son ítems que inevitablemente tendrían que ser estudiados dentro del propio ámbito del procedimiento, aplicable, por supuesto, a cada uno de los mecanismos de defensa de la Constitución. Y en la parte de la jurisdicción, ¿qué cosa es lo que estudiaríamos? Bueno, la parte de la jurisdicción es la parte final. En la parte de la jurisdicción inevitablemente tendríamos que estudiar desde la perspectiva del derecho procesal constitucional, y lo digo solo a modo de ejemplo, todo lo relativo a los pronunciamientos con los que se concluye un proceso constitucional. Eventualmente tendríamos que hablar de los efectos de una sentencia, de los requisitos que imponen, ¿no?, las normas procesales, en este caso el Código Procesal Constitucional, para que una determinada sentencia de un tipo de proceso específico pueda ser emitida y pueda cumplir sus objetivos. Tendríamos que estudiar los efectos que tiene una sentencia, si los efectos son atrás, si son por el contrario hacia adelante, si son de eficacia diferida. Dentro de la misma variante de, ¿no es cierto?, jurisdicción, tendríamos que estudiar lo relativo a eventuales, ¿no es cierto?, categorías de orden propiamente jurisprudencial, como la llamada doctrina jurisprudencial vinculante, como el llamado precedente vinculante, etcétera, etcétera. En suma, estudiar el derecho procesal constitucional desde la perspectiva de las tres fases de las que nos habla la teoría general del proceso nos permitiría comprender, ¿no es cierto?, cómo funciona cada uno de los mecanismos de defensa de la Constitución, pero de manera sectorial, de manera ordenada. Quien quiera apreciarse de conocer derecho procesal constitucional, no se trata pues de que se dispare en una explicación vaga, muy elemental, muy superficial de lo que es cada mecanismo de defensa de la Constitución. No, así no son las cosas. Tiene que estudiarse el derecho procesal constitucional desde cierta perspectiva, ¿no?, categorizado en función de fases o etapas. Y lo más importante, como lo vamos a explicar en su debido momento, atendiendo inevitablemente a que los mecanismos de defensa de la Constitución, los procesos de defensa de la Constitución, definitivamente no son iguales a los procesos ordinarios. Se ajustan o se sujetan a otro tipo de presupuestos, porque inevitablemente defender la Constitución no es lo mismo, y sus contenidos no es lo mismo que defender a una norma ordinaria y eventuales, ¿no es cierto?, prescripciones de carácter meramente, ¿no es cierto?, coyuntural. De eso se trata principalmente.